algo dentro de ti te dice que no estás loco, sin embargo, cuando te comparas con todo lo demás, notas que algo no va bien. Revisando todo el contenido que hay referente a este tema, hay una perspectiva bastante vulgarizada de lo que representa algo tan serio como el despertar de la conciencia, algo tan serio como la primera etapa del sendero iniciático. Vamos entonces a ver qué es el despertar de la conciencia, cómo se puede entender esto y de qué manera lo han ido viendo también otras filosofías ya desde hace milenios. Platón hablaba del demiurgo. El demiurgo es el constructor de la realidad. No es Dios o no es la esencia divina, es una esencia de lo divino. Digamos que lo divino en sí es la fuente emanadora, y el demiurgo es lo que se encarga de estructurar y de ordenar la materia para crear una realidad. De hecho, la palabra demiurgo en griego es hacedor o es artesano, es el artesano de la realidad. También hay otras culturas y hay otras tradiciones que le llaman, por ejemplo, el gran arquitecto o el arquitecto del universo. Hay dos formas de llegar a percibir el creador. El creador en cuanto al demiurgo, al hacedor, no a lo divino. Eso ya sería otra fase que está más adelante. Otra etapa de este sendero iniciático que viene después de esta primera, que es el despertar de la conciencia, no el despertar espiritual. Siempre se habla del despertar espiritual, pero se obvia el despertar de la conciencia, que es la primera parte, es la primera etapa. Por ahí se tiene que pasar si quieres tener un despertar espiritual. Tienes que ver lo que es tierra, tienes que ver lo que es la realidad, tienes que ver lo que no es la realidad, mejor dicho. O tienes que no ver lo que es la realidad. Bueno, en fin, es que es un cacao. Ahí es donde voy con la presentación del vídeo. Que de repente te das cuenta de ciertas cosas que en lo subjetivo tienen mucho sentido, pero que luego tratas de explicar y no hay forma de darle una explicación para que alguien que no haya pasado por esta fase lo entienda. Y es normal. Comentadme si habéis tenido esta experiencia, cómo la habéis vivido, cómo la habéis superado o en qué punto estáis. Aquí abajo, en la caja de comentarios. Seguro que a todos nos interesa y si no es algo que quieres llevar desde lo profundamente privado, pues exprésate. Antes de todo esto me gustaría decir que es importante también hacer una evaluación psicológica. Es muy importante hacer una evaluación psicológica porque cuando uno se mete en estos caminos, en estos senderos, sea de una manera consciente o sea de una manera inconsciente, roza estados psicológicos que están muy cerca, por ejemplo, a los de la esquizofrenia, a los de la paranoia persecutoria, a los de la psicosis, ¿vale? Están muy cerca, están rozando. De hecho, son estados comparables a ellos, pero son transitorios. Son transitorios en cuanto a que estás viviendo una situación que es real, aunque no se puede explicar de una manera científica o de una manera objetiva. Durante milenios, un montón de tradiciones han descrito con estas o con otras palabras esta situación. Y siempre han habido cosas en común, ¿no? Como por ejemplo las sincronicidades, que esto ya lo hablaremos más adelante, que sería el despertar espiritual en este caso, que es cuando empiezas a conectarte con el nous, con esa inteligencia divina, cuando empiezas a tener una comunicación con algo que está más allá de tu propia inteligencia racional. Pero antes de eso, tienes que dejar correr el velo de la realidad. Y ese es el despertar de la conciencia. Entonces hay dos maneras de poder llegar a tener esta sensación o esta percepción de ver que la realidad no es simplemente lo que parece ser. No es simplemente lo que nos han contado y no es simplemente lo que ven nuestros ojos ni captan nuestros sentidos.
Las dos formas que yo conozco de llegar, una es por experiencia propia y la otra es por experiencias de otras personas cercanas que conozco, es o por el sendero, ¿no? O por la vía de lo escéptico, de lo racionalista, de lo empírico, y luego por el lado de lo místico, de lo espiritual y demás. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que es consciente de que la vida va más allá de lo aparente ya tiene una disposición a poder captar este tipo de situaciones, este tipo de experiencias. Y si sigue en ello, haciendo prácticas mágicas, prácticas rituales, meditativas y demás, pues es muy probable que si es lo que quiere y es lo que busca, acabe dándose cuenta de que hay un velo, aunque ya sabe que hay el velo, pero llega un momento en que el velo se corre y se cae. Y luego está la parte racional. En mi caso, por ejemplo, fue a raíz del análisis puro y sistemático de lo que es la realidad, pero no desde una perspectiva espiritual o mística, ni muchísimo menos, sino desde una perspectiva científica. Uno empieza a dar vueltas a lo que se considera, según consenso, la realidad. Sin embargo, tú en tu vida vas viendo cosas que se contradicen con lo que aparentemente es la realidad. En mi caso personal fue la física cuántica. Yo cuando descubrí hace un montón de años el tema de la mecánica cuántica me interesó muchísimo y empecé a indagar, empecé a investigar, a verme un montón de documentales, a hablar con científicos, con gente que sabe de lo que está hablando, de la mecánica cuántica y demás. Y eso a mí me dio un vuelco en la cabeza muy grande. En cuanto a, por ejemplo, los experimentos que hicieron con los fotones, ¿no? Que en cuanto hay un observador, el fotón es algo definido, es algo medible, es algo predecible, pero en cuanto deja de haber un observador puede ser a su vez una onda, ¿no? Puede estar en 1 y 1000 sitios a la vez, puede estar aquí y no estar a la vez, en un disparo o en una eyección recorre varias posibilidades, varios caminos a la vez en cuanto no hay un observador. Entonces eso a mí ya me hizo dar un vuelco realmente a qué es la realidad. Entonces pues todo empezaba a tener sentido y a la vez no entendía nada. Es una sensación muy extraña de explicar, que solo la comprende quien ha pasado por ahí. Es fácil de entender, porque yo pongo palabras y tú puedes entender lo que yo estoy diciendo, pero comprenderlo, es decir, saber de lo que uno está hablando, es imposible si no has pasado por ese trance. Es como la experiencia de lo divino. Uno puede hablar qué es la experiencia de lo divino, pero comprenderlo ya es otra película. Si tú nunca has tenido una epifanía o una experiencia con lo divino, pues seguramente entiendes lo que esa persona está diciendo porque utilizan vocabulario que todos entendemos, pero no lo comprendes. Por eso es muy fácil llegar a pensar en un momento dado que nos estamos volviendo locos, porque tú tratas de hablar esto con gente con la que tienes, pues, o deberías de tener esa confianza de poder decir las cosas sin que te juzguen. Sin embargo, tú ves en sus ojos cierta inquietud y ves que te miran raro, pero no te quieren decir lo que están pensando. Y eso es muy duro, eso es muy duro. Y te puede llevar a un encierro profundo. Muchos lo conoceréis, que ahora también se ha popularizado el concepto de la noche oscura del alma, por ejemplo. Te sientes totalmente solo e incomprendido. Entonces te metes en un pozo del que es posible que te cueste mucho salir o incluso que no salgas. Por eso es importante, como decía al principio, hacer una evaluación psicológica y psiquiátrica de cómo está uno realmente, de cuál es su salud mental. Porque si tú, por ejemplo, estás acarreando una serie de traumas, tú ya te sientes de por sí, por tendencia natural del cerebro, de las hormonas que se segregan, ¿no? Pues que si la hormona de la felicidad, si tú, por ejemplo, no segregas hormona de la felicidad y tienes una tendencia depresiva, meterte en un estado como este, en un despertar de conciencia, es posible que no salgas. O que salgas mal parado, muy traumatizado. Es algo que se tiene que hacer con cuidado. Es algo que si se quiere hacer uno se debe de preparar, debe estar seguro de que tiene una salud mental, de que tiene una integridad y que su estructura mental está consolidada y es firme, porque va a temblar, se va a desmontar. Todo lo que uno entiende
todo lo que uno da por hecho se va a la mierda, literalmente. Entonces ahí hay dos vertientes también. Está la vertiente del que lo sufre y realmente le supone un trauma, e incluso puedes llegar a momentos de autolesión y de autolesión fatales, o puede ser liberador por otro lado. Ninguna de las dos es más peligrosa que la otra, las dos son muy peligrosas. Una porque te encierra, en lo que hablábamos de la oscura noche del alma, e incluso te puedes autolesionar. Pero la otra es que crees de repente que ya está, que ya lo has descubierto todo, que ya lo entiendes todo, que eres especial, uno entre 1000 millones, y ahí puede acabar derivando a lo que se llama el complejo mesiánico. Entonces tratas de exponer a la gente tu percepción de la realidad como la realidad absoluta. Y eso también es muy peligroso. Es muy peligroso considerarse una persona especial, es muy peligroso considerarse uno entre 1 millón y todas estas memeces de la New Age. Porque lo único que hacen es que dejes de tener los pies en el suelo. Es lo único que provocan. Hoy en día la espiritualidad obvia por completo el elemento tierra, el elemento de lo físico, de lo tangible, de lo demostrable, de lo empírico. Que la percepción de ello sea subjetiva, la percepción de la realidad sea subjetiva, no significa que la realidad en sí sea algo objetivo, sea algo palpable y tangible. Hay que trabajar el elemento tierra. La ciencia, por ejemplo, es elemento tierra. Y la manera precisamente de superar esta primera fase y de encontrarse en la siguiente encrucijada, que ya sería el despertar espiritual, que es una palabra que no me gusta demasiado porque es demasiado genérica. Despertar espiritual es algo que te va a llevar toda tu vida, pero toda tu vida, ¿vale? Y seguramente más allá de tu vida también. Siempre decimos, y qué bien deben de estar ahí los ángeles y tal, y no sé qué. ¿Tú qué sabes la realidad que tiene esa gente? A lo mejor están puteadísimos. No sabemos nada. No sabemos nada. Y precisamente esa mentalidad de saber que hay algo más, pero que se escapa de nuestro control, que se escapa de nuestro conocimiento, que hay un arquitecto y que nosotros no somos ese arquitecto, sino más bien que estamos supeditados a la voluntad de ese arquitecto, a la voluntad de esa realidad, que es la que compartimos todos. El escepticismo y el agnosticismo es lo que te va a bajar los pies a tierra y es lo que va a hacer que puedas pasar a la siguiente fase. Si te quedas solo sumido en la liberación espiritual que te supone vivir esta experiencia, te vas como un globo de helio y dependes de los vientos. Y si te hundes en la depresión, pues ¿qué os voy a contar? Seguro que todos conocemos a alguien que no lo pasa bien en cuanto a estados psicológicos y mentales, y es gente que no disfruta de la vida. No es un tema fácil de hablar, pero quería dejar claro en este vídeo eso, la diferencia entre el despertar de la consciencia y el despertar espiritual. ¿Qué es el despertar de la consciencia? ¿Cómo se siente uno en el despertar de la consciencia? Y que ni mucho menos ese es el final del camino, ni muchísimo menos. Ese es el primer paso. Cuidaos, sed buenos, sed responsables, y si ya habéis pasado por ahí y lo habéis superado, pues de coña. Si todavía estáis enfrascados en esa fase, recordad poner los pies en el suelo, recordad el elemento tierra, dadlo por hecho, simplemente dadlo por hecho. Ya está. No tenéis control sobre esa situación, ni lo vais a tener. Olvidaos de esos flipados que dicen lo de la Matrix y que vamos a trascender la Matrix. La única manera de trascender la Matrix es... No lo voy a decir, porque no quiero provocar ninguna desgracia. Pero un besote para todo el mundo. ¡Ah!